Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con la resignificación. Si esta tiene como fundamento y objetivo votar lo positivo, transitar un camino de mejoría, mejorar conceptos y acciones tendientes, si quieren ustedes, al bien común. Ahora, si la resignificación tiene tan solo un valor simbólico para ocultar un hecho, por supuesto es repudiable. Y vivimos en un tiempo tan particular, con carencias de categorías para definir ciertos procesos que tienen un impacto en los sectores más vulnerados, que para mí son familias, son personas, son historias, son hombres, mujeres y niños. Yo no puedo definir a ellos como nini. Es una falta de respeto y un insulto. Tienen nombres, tienen historias, apellidos, valores subjetivos, creencias, sueños, esperanza. Por lo tanto, creo que la resignificación tiene un sentido negativo, sobre todo cuando aparecen elementos constitutivos que desde la objetividad a uno le permiten categorizar con palabras que tienen un significado en la historia reciente de nuestro país. Si yo digo e informo antes de emitir una opinión que hay un ajuste en la provincia de Buenos Aires que se traduce claramente en que se retira la leche en 19 jardines para que todos tengan leche 2 días a la semana, por lo tanto algunos dejan de tener 3 días a la semana. Si la carne vacuna se convierte en una utopía y el menú escolar es una composición de hidrato de carbono, ese es un hecho objetivo. Y eso se llama ajuste. Si digo que el 93% aproximadamente de lo que se destina a educación se va en salarios y lo que resta es nada de acuerdo a la potencialidad y necesidad de cobertura que tiene la provincia de Buenos Aires, por lo tanto los edificios se caen a pedazos, también hoy es un hecho objetivo. Si el gremio docente o el frente gremial realiza una pequeña marcha en La Plata, que no tuvo ni siquiera la repercusión de otrora cuando estaban reclamando por salarios, diciéndole al gobernador Scioli que decrete la emergencia educativa porque es insostenible la infraestructura y el servicio alimentario escolar, es un hecho objetivo. Y esto que estoy planteando se traduce en algo muy simple. Una mamá me decía, la paleta que entregan es incomible. Por lo tanto, el sándwich no es un buen alimento para los chicos que van a la primaria. Que la leche no es del todo buena, se parece más a agua. Entonces, además de la composición del producto, me parece que es una falta de respeto y un insulto a aquellos que no quisieran ir a la escuela a comer, pero deben hacerlo. Y esto impacta de lleno en el relato que tiene muchos aspectos, no solamente discutibles, sino algunos reconocibles, pero si de esas mentes brillantes que conducen este país no se refleja un sentido cercano a ese dolor y a esa situación que viven millones de familias, no solamente estamos en un problema, sino que estamos negándolo. Pero además de negarlo, se propone para construir la idea el silencio. No hablar de eso. No hablar en los términos del ajuste, sino decir algo así como, eufemísticamente, modernización, readecuación. El programa de hoy va a atender, va a intentar hacerlo por lo menos, con ustedes que están del otro lado y nos siguen todos los jueves, una idea que se transforma en concepto, si es que alcanzamos la meta, y después hacer práctica. Porque está el obispo de la diócesis Merlo Moreno para charlar con nosotros, porque vino el concejal Leonardo Coppola luego de una sesión que para mí y para cualquier concejal, digo quienes están en función pública, legislativa, saben que hay 2 momentos. Y parece tan reiterativo y de verdad que cansa. Pero es bueno recordar que hay 2 momentos en donde los concejales tienen que no brillar, sino trabajar. Rendición de cuentas y presupuesto. Y lo que noto a lo largo de los años es que solamente algunos trabajan y el resto hace como que cumple una función. Y no es algo técnico, sino es algo claramente político que requiere de tecnicismo para explicarlo. Y se consolidó por
13º año, el saqueo a las arcas municipales pagándole a la empresa El Trébol un servicio que no cumplió. Y si no nos animamos a decir esto, bueno, cerramos el programa. Se terminó. Y no es algo viejo, tiene que ver con aquello que nos interpela. No es meramente económico, sino qué mirada tiene el poder respecto a los problemas acuciantes que esta sociedad padece. Y vamos a charlar luego con el doctor Bellido, y se lo decía antes de empezar este programa, de algo que para mí es una masacre. Lo de Merlo, de 8 personas, no es una tragedia, es una masacre. Y hay crueldad. Entonces estamos en un momento en donde los valores no solamente van perdiendo por goleada, sino que se sustituyen por otros que dicen ser mejores, cuando la deshumanización avanza a paso redoblado y agigantado. No es para preocuparse, no es un programa caótico. No, señores, esta es la sociedad en la que vivimos. Y hay buenos hombres, buenas mujeres, hay buenas familias, hay levadura. Y hay que hacer que esa aparezca. Y para mí, quienes me conocen hace tiempo, aparece desde la crítica, no desde el silencio. Presentación de quórum y charlará con nosotros el obispo de la diócesis, Merlo Moreno. Bueno, hace un par de años, charlando con una persona que conoce, Fernando Maletti, estoy hablando de Gerardo Duré, luego un viaje que había hecho a La Rioja, es un compañero, Gerardo Duré, y en un seminario de formación teológica, me explicaba y compartíamos algunas pretensiones, si quiere usted, sobre la materialidad, es decir, lo espiritual y la materialidad. Y me parece que es un gran tema, es un profundo tema para comprenderlo, para vivenciarlo, ¿sí? Porque hay una fe reconstruida, relanzada a través del arribo de Bergoglio al papado, y es el Papa Francisco. Entonces hay una recuperación, yo lo puedo ver en las iglesias cuando paso. Hay una necesidad de creer, siempre el ser humano tiene necesidad de creer, pero además de creer aparece la materialidad. Lo primero que quería charlar con Maletti en la tarde de hoy y agradecerle la presencia, tiene que ver un poco con lo que decía en la editorial, que yo no hablo de una violencia, sino de las violencias. Y esas violencias, la primera pregunta para Maletti es, ¿qué están expresando? Muchas gracias por estar aquí. Muy amable de su parte. Muchas gracias igualmente. Hablan, ¿no? Hablan, sí. Las violencias nos dicen, ¿no? Y nos expresan no solo lo que producen, sino lo que está debajo de ellas, ¿no? Y como en toda realidad y contingencia que pasa mucho por el corazón y la mente de las personas, hay efectos y hay causas, ¿no? Y es muy importante descubrir que tantos efectos horrorosos, donde por supuesto que no nos quedamos en ellos, pero que son terribles, tienen sus causas, ¿no? Y la causa, yo creo que fundamentalmente está en la multiplicidad de rencores, de odios, de miserias humanas que hay en el corazón de todas las personas y que tenemos que purificarlo con más humanidad, y que esto en lo personal y que en lo común está en la base de una sociedad que podemos decir estamos enfermos de violencia porque hay una injusticia muy grande que hace que la justicia sea demasiado largamente esperada, como decíamos los obispos argentinos hace muy poco en un mensaje donde quisimos poner una perspectiva de paz, de serenidad, ante tanta violencia y tanta angustia que se vive en todo el arco de los niveles de las vivencias y también en todo el arco de las ideologías y los pensamientos. Obispo, en las causas más que los efectos, porque los efectos
por momentos nos laceran. ¿Esas causas tienen alguna conexión entre sí? Porque yo no hablo de una causa, sino de varias causas, ¿no? Que pueden provocar una injusticia, pueden provocar una pérdida de la autoestima, pueden provocar una pérdida de la autoprotección o la autodefensa. ¿Esas causas se vinculan en algún punto entre sí desde la materialidad? Quiero decir, hay una elaboración muy sólida que una persona es a partir de lo que tiene. Estoy hablando del consumo más puro. Es por lo que la materialidad le presenta en la vida, es una persona exitosa. Si consume tal o cual cosa, puede hablar con el otro. Es decir, se perdió la relación y el vínculo. Lo subjetivo está tan en el fondo que a mí me lleva a preguntar en qué momento lo perdimos. En tantos años de crecimiento, ¿verdad? Yo voy a decir algo en positivo, ¿no? A ver. Me parece que lo primero fundamental es que todos tengamos conciencia de lo que es la persona y de lo que es la vida. Y tengamos la capacidad de saber que no solo hay que defender la integralidad de la persona y la vida, sí, sino al mismo tiempo ir construyendo desde el corazón de cada uno hacia afuera familias, comunidades, una sociedad donde lo más importante sea la defensa de la dignidad de la persona humana y la vida en sí misma. Y aquí viene lo segundo, ¿no? La vida es un regalo, es un don de Dios. Creo que habría una respuesta positiva a tantos males en la relación causa-efecto, sí, si Dios ocupase un poco más el lugar en el corazón, ¿no? Si no estuviesen nuestros corazones tan llenos de otras cosas, que muchas veces pueden no ser malas, pero si está ausente Dios como fuente de toda autoridad y de toda justicia, como dice la Constitución Nacional Argentina, además, bueno, esto se va como denigrando, ¿no? Y vamos terminando en la lucha por lo material, ¿no? Y con todas las consecuencias de realidades ilógicas que eso produce, como recién aludía usted, ¿no? La iglesia hoy, ¿no? La iglesia hoy en Moreno, le pregunto, ¿no? ¿Puede tener, si me permite el término, un acto de militancia, recorrer los barrios, es decir, llevar a Jesús a esos hogares en donde puede predominar la ausencia de esperanza, la falta de fe o la pérdida de fe, la desesperanza? ¿Lo pueden hacer? ¿Se tienen que preparar para ello? ¿De qué manera están tomando inclusive una propuesta de Francisco, ¿no? Que cuando dijo, hagan lío a los jóvenes, bueno, cada uno lo puede interpretar como quiera. Yo digo, primero es no callarnos, lo primero, ¿no? No, y ciertamente que el Papa se refiere a la Iglesia Pueblo de Dios, claro, ¿no? La Iglesia que todos por el bautismo formamos parte de ella. Y aún los no bautizados que viven los valores del Evangelio, bueno, son iglesia, ¿no? La iglesia es algo muy amplio y muy de inclusión, donde nadie está llamado a quedar afuera y los que creemos que estamos dentro no podemos arrogarnos el derecho de decir, vos no entrás a alguien, ¿eh? Es como una gran familia. Ahora, la iglesia institución es otra cosa, ¿no? Qué bien que haga la diferencia. La iglesia institución, de la cual formo parte, y una parte relevante, es una realidad ambivalente, como toda cosa humana. Y como toda institución, le diría. Sí, exacto. Fundada por Jesucristo, pero ya desde los primeros tiempos del cristianismo, desde los Hechos de los Apóstoles, los primeros años después de la resurrección y ascensión al cielo de Jesús, que vamos a celebrar en estos días, esta festividad de la ascensión del Señor, la iglesia es santa y pecadora, institución, ¿no? Sí. Perfecta y necesitada de purificación, espiritual y material, divina y humana. Y esa ambivalencia, bueno, hace que la iglesia sea necesaria en una estructuración que no dilate ni atomice la realidad de todos los que conformamos el pueblo de Dios. Pero lo que el Papa Francisco en este momento nos está llamando a todos es decirnos, ojo, ¿no? La iglesia como pueblo de Dios tiene que tener el máximo de vitalidad en el mínimo de estructura. Por eso nos desacartonamos y también aquí en el partido de Merlo, la iglesia diocesana, el partido de Moreno, sí, la iglesia diocesana de Merlo Moreno, hace que, bueno, salgamos de un modo desestructurado y tratemos de estar con la gente, acompañemos las aspiraciones de las familias, de las comunidades,
estemos cerca de las expectativas, sobre todo escuchando, ¿no? Es como que nuestro lema, como católicos en Moreno, tratando de estar mucho en las periferias, como nos pide el Papa, no solo en las periferias geográficas o sociales, sino también en otras periferias existenciales, que son muy duras y muy fuertes, poder estar acompañando con, en primer lugar, escuchar. En segundo lugar, ponerle palabra de Dios. Y en tercer lugar, haciéndolo juntos, ¿no? Escuchar, ponerle Biblia, hacerlo juntos. Es, creo, nuestro mayor servicio, ¿no? Porque la palabra de Dios responde a muchísimas inquietudes humanas, pero no para ponernos a mirar el cielo y evadirnos de la realidad, sino para comprometernos con la realidad y jugarnos por los demás, ¿no? ¿Cómo sería eso, obispo? Bueno, no tenemos ciertamente recetas, Claro. pero sí... No digo el cuerpo, pero si sí, ponemos el cuerpo... Pero sí es... un camino, ¿no? Y ese, sí, eso lo pedía Jorge Bergoglio cuando estaba él, por ejemplo, en las plazas haciendo celebraciones con los cartoneros o acompañando a las víctimas de trata, o estando cerca de los conflictos sociales en las villas o en las periferias de los conventillos, o cuando Jorge Bergoglio se acercaba personalmente cuando había un conflicto laboral, social, él constantemente decía hay que poner el cuerpo. Y eso significa lo que es en el Evangelio la parábola de buen samaritano, ¿no es cierto? Compadecernos, ¿no? Padecer con. Por eso, gracias a Dios, en el partido de Moreno, de las parroquias, de las capillas, hay muchos cristianos que hoy están muy cerca, digamos, de la gente y tratando de compartir las luchas y los sufrimientos, ¿no?, de la gente, y aportando lo específico, que como miembros del pueblo de Dios es precisamente ese ser personas de fe, donde la fe no va a cambiar la realidad hay que cambiarla entre todos, hay que pelearla la realidad, porque la fe no es magia, pero sí la fe te hace aprender a cómo pararte frente a las tribulaciones, a los males, a las pruebas, a todas las cosas que son desgracia, ¿no? Claro. Y que, bueno, impulsan al hombre, al ser humano, a todas esas divisiones, ¿no?, que producen tantos males como la falta de justicia, la falta de verdad, la corrupción que provoca tantas divisiones, etc. Le hago dos preguntas finales, Maretti. ¿Hay espacios que tenga el obispado para contener, acompañar y sostener a mujeres que son víctimas de todo tipo de violencias? ¿Es algo que lo tienen? ¿Es algo que lo podrían tener? No es ni por el no ni por el sí, sino para admitir que es uno de los mayores problemas, que son desgarradores los testimonios y las historias, ya no de casos excepcionales, sino de situaciones que dolorosamente se van naturalizando. Bueno, está la Casa de la Mujer, ¿no?, en la calle Piovano, del lado sur, a 3 cuadras, no me acuerdo el número, de las vías, ¿no?, a 3 cuadras de la Barrera, donde ahí precisamente se llama Casa de la Mujer y tiene la finalidad de recibir todos los casos, lamentablemente son muchísimos, todos aquellos que deseen, de que son víctimas de maltrato, de violencia, de explotación infantil, de trabajo de niños, todo lo que hace, bueno, estas dificultades que conforman las deficiencias de género, ¿no? Y la última, usted viene de Bariloche, ¿verdad? ¿Sí? Yo he charlado con mucha gente del Alto y a la distancia, en forma radial, siempre me da la impresión que eran dos mundos conviviendo en el mismo territorio, el primero y el tercero. Por lo menos esa es mi visión, ¿no? Y con mucha fuerza, con mucha enjundia, han atravesado situaciones muy dolorosas en el último tiempo, mataron a 3 chicos. ¿Usted encuentra particularidades en Moreno de lo que se vive en Bariloche o lo que vivió usted en Bariloche, brindando esa palabra y esa comprensión sobre sucesos que hacen a la vida en común o a las desgracias cotidianas? Bueno, Moreno es un inmenso territorio donde está toda la gente muy apretada, sí, donde cada vez van quedando menos tierras, donde el problema de la tierra va siendo realmente una dificultad muy grande,
porque hay mucha gente que quiere vivir al conurbano. Es parte de este segundo cordón del conurbano, sí, donde hay tantísimos desafíos. Bariloche vivía una suerte de esquizofrenia. Por un lado, un cordón 5 estrellas en torno al lago Nahuel Huapi, y a 15 a 20 cuadras, una miseria que yo, que soy de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, no la había vivido, no la había visto aquí, ¿no? Realmente es una diferencia social muy grande, donde hay una pobreza estructural y también una pobreza coyuntural muy grande, que se suma a las bajísimas temperaturas, por ejemplo, ¿no? Y donde hay muchísimos recursos en Bariloche y muchísimas necesidades, pero estas dos cosas no interrelacionan, no se articulan, no se dan bolillas, se ignoran recíprocamente, ¿no? Es una brecha muy fuerte y muy visible, ¿no? Muy tangible. Así es, ciertamente, sí. ¿Y acá lo vea eso? Y bueno, no sé si yo lo veo o no. Acá hay, digamos, ciertamente, bueno, hay diferencias sociales, ¿no es cierto? Sí, claro. Como en todos lugares, ¿no? Pero sí que hay mucha necesidad en nuestro querido partido de Moreno y en todo este segundo cordón del conurbano, y sobre todo, bueno, lo que ahora seguramente se va a acérquese el micrófono, ¿no? por favor. Lo que seguramente se va a comentar, que es todo lo que hace que se produzca la violencia y que se genere realmente esta falta no solo de respeto, sino de la mínima compasión, ¿no?, por la vida del otro. Creo que lo fuerte, ¿no es cierto?, en nuestra zona es precisamente el poco valor que tiene la vida, ¿no? Ha sido muy amable por estar aquí. Ha sido un gusto charlar con usted. Bueno, muchísimas gracias y bueno, hasta cualquier momento. Bueno, vamos a la tanda. Claro, la frase final me la voy a quedar, ¿no? Con pasión. Y si podemos vivir con pasión y acompañar al otro, sería ese un buen camino a recorrer. Y me parece que no hay todavía camino en muchas familias, pero lo quieren transitar. Y están buscando una oportunidad. Y como dijo el obispo, para mí la oportunidad es que sean escuchadas. No solamente hay que preocuparse, sino ocuparse. Sería esa la segunda acción, o el segundo verbo. Pausa, ya venimos. Voy a leer esto, que es María Karina Flamenco, 38 años. Gastón Olivera, 31 años. Yael, 13 años. Briana, 11 años. Shakira, 10 años. Alejo, 6 años. Naila, 5 años. Y Ian, de 4 años. Lo invité al doctor Bellido para charlar, por supuesto, que hay un aspecto legal y judicial, pero además como es una persona con experiencia,
que conoce, que sabe lo que es litigar, que entiende de qué trata la justicia, de las dificultades que tiene la misma. Para mí esto fue una masacre, no una tragedia. Lo digo porque tengo el interés supremo, no sé si lo vamos a alcanzar este programa, por lo menos hasta que lo hagamos, en resignificar en el sentido apropiado. Si ubicamos una palabra que no se ajuste a los hechos, aun cuando esto pueda ser semejante a la barbarie, pues lo creo que ha sido así, una barbarie, crueldad, no podría llamar yo tragedia, sino una masacre en donde se expresó aquello de la bestialidad de alguien que no tiene muy poco de humano. Bueno, gracias por estar aquí, doctor Bellido. La primera inquietud es, que lo charlábamos antes, ¿no? ¿Qué puede ocurrir en la mente de un actor de la justicia, alguien que está cumpliendo la función del Ministerio Público Fiscal, cuando llega una mujer, en este caso fue María Karina Flamenco, en varias oportunidades, a alertar que estaba en riesgo su vida, en función de lo que usted conoce, de las complejidades que hoy la justicia tiene, ¿es tomado en cuenta a partir de qué? Porque esto realmente a mí me interesa saberlo, si es que se puede saber, ¿verdad? Ante todo, Rubén, yo utilizaría un poquito el concepto que ha utilizado también en este mismo programa Omar Castillo, el papá de Nicolás, y no hablar de justicia, sino de sistema judicial. Que son dos cosas muy diferentes. O sea, la complejidad es la del sistema judicial. Y lamentablemente en temas de violencia familiar y de violencia de género, sí, se habla muchísimo, pero yo diría que son argumentos meramente publicitarios y a la hora de actuar verdaderamente, de instrumentar medios para proteger a la mujer golpeada o al hombre golpeado, que también existe, en realidad es muy poco lo que se hace y en general se intenta desligarse del problema archivando, como ha hecho este fiscal que recepcionó las denuncias de Karina Flamenco y las mandó a archivo, aun cuando eran denuncias absolutamente fundadas, hasta con testigos que se presentaron para aseverar de que habían recibido las amenazas por parte de este personaje. ¿Realizó algunas actuaciones antes de archivar estas denuncias, doctor Bellido? Lo mínimo indispensable, absolutamente lo mínimo indispensable, la apertura de una IPP y bueno, después una falta de mérito y listo. Cuando usted dice que es publicitario, ¿no? Es que pareciera que todos estamos hablando el mismo idioma, pero en realidad estamos como en Babel, en la práctica, ¿verdad? Pero no cabe la menor duda. No cabe la menor duda, Rubén, y en muchos otros, muchas otras temáticas muy complejas, como también el tema trata, hay muchos colegas, muchos profesionales, muchos políticos que se llenan la boca de buenas intenciones, pero que no pasan de allí, ¿eh? Ahora, yendo a lo que usted propone y lo tomo del sistema judicial, ¿en qué punto debe intervenir el sistema judicial y en qué punto es asistencial? Es decir, cuando una mujer puede hacer la primera presentación respecto a algo que la conmueve porque es violentada, ¿es el fiscal articulando con la dirección de la mujer con la comisaría? Porque me parece que hay instituciones, están los nombres, pero hay, diría yo, cráteres, o sea, hay vacíos notables con un discurso que nos dice que efectivamente están trabajando en esa dirección. Es un poco lo mismo que sucede, y lo hemos hablado en este mismo programa no hace mucho tiempo atrás, con el fuero penal juvenil, en lo que hace a la justicia de menores. Si uno lee la ley, bueno, lo hemos hecho. Están las estructuras, pero están en la ley. En la realidad no existen, y la ley se sigue aplicando como si en realidad existiesen. Indudablemente el fuero penal juvenil, todo lo que hace a la justicia de menores, igual en a lo que hace a la justicia en cuanto a violencia familiar y violencia de género, tiene que tener un trasfondo absolutamente asistencial.
Son dos esferas en las cuales es justicia asistencial. Y naturalmente hay que trabajar con equipos multidisciplinarios, capacitados, y que existan, y que estén, y que estén, y aparte los que están, que tengan ganas de trabajar. Cuéntame un poco, doctor Bellido, sobre la causa. ¿Está detenido? Está detenido, efectivamente, se le acaba de dictar la prisión preventiva. Estamos esperando las pericias que ya han comenzado. Las pericias neurológicas se han realizado esta semana pasada en el Hospital Posadas. Las pericias psiquiátricas se van a realizar en la asesoría pericial de Quilmes. No obstante eso, ya hay un precario médico psiquiátrico inicial que nos lo da como absolutamente imputable, y aparte la impresión del doctor Dileo, que me merece el mayor de los respetos, es un profesional excelente, es el fiscal a cargo de la causa, quien ha tenido contacto de viso naturalmente con el imputado, y me dice, Bellido, sí, indudablemente es un personaje con un trastorno de personalidad terrible, pero absolutamente consciente de la criminalidad de sus actos, o sea, esto lo hace imputable a todos los efectos. ¿Qué tipificación establece el Código Procesal para brutalidades como esta? Bueno, aquí hay un homicidio agravado por medio idóneo para causar estrago. A mi criterio también existiría la agravante del artículo 80 por el vínculo, dado que una de las víctimas, el más chiquito concretamente, era hijo de él, pero bueno, lamentablemente ninguno de los chicos estaba reconocido por sus padres. Todos llevaban el apellido Flamenco, el apellido de la madre, así que bueno, esto no contaría concretamente a nivel legal como para hacerlo valer. Pero bueno, sí, cabe indudablemente una pena que va a ser una pena extremadamente severa, eso esperamos todos, ¿no? Usted ha hablado seguramente con la familia de Karina, y como ha hablado con otras familias, que, a ver, la primera impresión es que están despedazadas. Es terrible. Y entonces hay una pregunta que es recurrente y además muy básica dentro del periodismo, es ¿de qué manera seguir sin odio? Entonces, la pregunta que le hago es si el sistema judicial puede mitigar en algo tamaño dolor, que por supuesto no es una vida, son por lo menos 7 vidas irreparables, ¿verdad? Y entonces la contención vuelve sobre el plano entre lo legal y lo asistencial o lo social. Si eso entra en colisión, ve usted, o hay una articulación más o menos digna y que se sostenga, doctor Bellido. Bueno, digamos que no, en principio no es función del sistema judicial, si bien el sistema judicial cuenta o debería contar con organismos que se ocupen de ello, son los centros de protección de la víctima. De la víctima, ¿no? O sea, claro. Concretamente, y en la experiencia me dice que estos centros poco hacen. En el caso concreto de los papás de Karina Flamenco, sí, se les ha dicho que tomaran un turno en Merlo, en una institución pública, y que después ellos se encargarían de acelerar los papeles, nada más, palmaditas en la espalda, como se suele decir habitualmente. Entonces está supliendo esto, por un lado, la humanidad de un fiscal que realmente demuestra ser aparte de un excelente profesional, un ser humano magnífico, y que les ha dado todo su apoyo y les ha prestado realmente mucha contención. Una secretaria de este fiscal que es excelente, y después estamos nosotros, los abogados que nos ocupamos de las víctimas, que nos toca, como siempre digo yo, bailar con la más fea, y que tenemos que tener, más allá de nuestra capacidad profesional como abogados, una sensibilidad humana como para poder atender estos casos, involucrándonos de una manera suficiente como para poder contener, ayudar, acompañar en el terrible dolor que les toca transitar a esta gente. La última, doctor Bellido, en función de esto que estamos intentando reflexionar, porque es un intento, con una persona detenida, esperando que se cumplan todos los procesos legales. Tiene la preventiva, ¿no? Sí, ya está dictada la preventiva, sí.
con lo que se puede hacer, con lo que están haciendo, lo que se intenta. ¿No cree usted que una declaración de un diputado, en este caso Guido Lorenzino, es espasmódica respecto al hecho potenciado por la brutalidad y tomado por los medios masivos de comunicación como vamos a pedir el juicio político? Que es una impostura más que una decisión política de aquellos que podrían observar de otra manera lo que está generando el sistema judicial. Sí, yo entiendo que cabe el juicio político a una persona que ha actuado como ha actuado el fiscal que ha archivado estas denuncias. Ahora, concretamente, yo lo impulsaría en silencio, porque si no me suena demasiado a publicidad, a politiquería, cosa que es fea. Gracias por estar aquí, como siempre. No, por favor, gracias a vos, Rubén. No tengo nada que agregar. Pausa y luego charlamos con el concejal Coppola sobre rendición de cuentas. Bueno, voy a recordar algo que dije en el comienzo del programa. La rendición de cuentas. Primero, no hacer de esto un fetiche. No hay manera que, por tipología, un concejal sepa cómo gastó el intendente Hues 800 millones de pesos o 1.000 millones de pesos si le queremos cargar algo que todavía no ingresó. En todo caso, diría que la rendición de cuentas es la continuidad de un dibujo que es el presupuesto. Pero la diferencia entre uno y otro es que aquello es un cálculo, lo del presupuesto, y una rendición es mostrar de qué manera se ejecutó el cálculo. Y esto no es técnico, esto es político. Resignificar las palabras nos puede dar una plataforma para discutir, algo que en el Consejo Deliberante no ocurre. Ni siquiera hay debate, hay exposiciones. Una discusión sería si la oposición plantea un eje temático formulando una crítica, del otro lado haya un estudio para rebatir esa crítica, transparentar lo que puede ser la oposición y mejorar un concepto. Ahora, ese criterio político se ajusta a un número, por eso se llama rendición de cuentas. Es decir, si a Jorge Rojas le pagaron 200.000 pesos, es que le pagaron 200.000 pesos. Allí hay un componente político-ideológico. No es una prioridad, lo quiero aclarar. La prioridad para mí es el trébol. En segundo lugar, primero está pagar sueldos. Pero esto de la Plaza Buján y lo que Coppola explicó, que fue muy detallado, muy exhaustivo, muy bien formulado, lo que terminó provocando fue una respuesta menor, mínima, de Pedro Camps. Me sorprendió que el presidente del bloque, Carlos Benítez, no hablase en la sesión. Y después Walter Correa, que avisó que hoy no podía venir, así que le agradezco al concejal, estará en otro momento, correr el eje como lo han hecho tantos otros funcionarios legislativos a lo largo de los años. Y si la oposición se prende en esa propuesta, se vació la discusión.
Gracias por estar aquí, concejal. No, gracias Rubén por la invitación. Bueno, voy a dejar el trébol para el final. Hay una cuestión que para mí es estructural, que usted lo señaló, pero quisiera que nos detengamos ahí. Lo estructural tiene que ver con la tercerización. Es decir, yo veo en áreas en donde claramente después de 10 años de intervención del Estado, que el Estado interviene en la economía, que fija las políticas, que baja de nivel nacional y lo toma a provincia y toma el municipio. Es decir, cuando yo veo Compubecar, Compubecar es año 1997 una denuncia penal. Y cuando lo escuchaba a Coppola el viernes pasado decir que se le paga trimestralmente, por ese pago trimestral, hace no sé cuántos años, 24 años atrás creo, se le formuló una denuncia penal a este intendente. Yo digo, ¿qué explica esto, concejal? Que se repita in extenso un módulo operativo que habla de la tercerización, de aquellas prácticas o funciones que son claramente públicas. Bueno, primero quiero volver un poquito atrás para tomar esto. Yo digo, en la sesión lo que vos decías es que lo que uno hace es proponer ejes temáticos. Si vos analizás mi discurso, fue más de una hora, y que muchos me criticaron por la duración del discurso, digo, me parece que mi obligación y mi responsabilidad, y para la que la gente me votó, es para hacer esto. Vos lo dijiste antes, dijiste rendición y presupuesto, son dos temas importantes. Entonces, yo planteé 33 ejes temáticos, 33, de los cuales el único que me dijeron que era un burgués. Digo, me parece que hay una clara definición de no debatir. Y cuando uno propone ejes temáticos, es para mejorar. No es para chicanear, o es para que te lo respondan, como vos dijiste, Rojas, 200.000 pesos. Digo, con todos los problemas que tiene Moreno. Yo escuchaba ayer o antes de ayer una chica en un programa de radio que es de Moreno y no la dejan tocar en la Plaza Buján. Digo, eso es lo que me preocupa. Porque vos después a los artistas locales nos ayudás. Y ahora sí voy con respecto a un eje temático que fue la terciarización y las empresas donde yo las dividí, tecnológica, de transporte. Yo no conozco la historia porque la realidad es que en el 2007 fue mi primer análisis de rendición de cuenta. Y la realidad es que me llamó la atención, una de ellas Compubecar, otra de ellas Biosoft, otra de Antón, digo, varias empresas donde se parcializaba la contratación. O sea, ¿por qué se parcializa la contratación? Porque las leyes, y acá cuando me dicen que esto es una discusión política, pero política técnica, digo, uno no puede conocer el reglamento, la ley, esas cosas para discutir. Cuando uno encuentra que se le paga cada 3 meses, es porque excede otro tipo de contratación. Claro, de acuerdo a los montos puede ser contratación directa, concurso de precios o licitación pública. O licitación privada. O licitación privada. Digo, 2007, Rubén. Para eso está escrito. Digo, ¿vos podés entender que una empresa se la recontrate cada 3 meses prestando exactamente el mismo servicio? Exactamente el mismo servicio. Y al menos vos me decís 97 la denuncia penal, yo te digo 2007, tengo todos los papelitos de Compubecar. Sí, todos. Y sigue pasando. Entonces, me parece que ahí hay una grave falta de transparencia, porque no es lo mismo una compra directa que una licitación pública. Y te vuelvo a repetir, con un buen pliego, quizás ganaría Compubecar. ¿Sí? Como yo lo dije, lo de Biosoft. Algo que uno viene reclamando hace mucho tiempo. Biosoft se hizo una licitación pública. Lamentablemente no cumple la resolución del Tribunal de Cuentas. Pero bueno, hay una licitación pública. Se le paga el 40% de la recaudación. Sí, vamos a decirle rápido a la audiencia de qué trata lo que dice Coppola. Biosoft es la empresa encargada de recolectar, voy a decir así, porque es la palabra más apropiada en Moreno, recolectar aquellas tasas o lo que tiene que pagar por la tasa de publicidad y propaganda. Entonces, de todo lo que recaude Biosoft, el 40% es para Biosoft. Entonces, particularmente yo no hablo de una falta de transparencia. Me parece que el municipio de Moreno a lo largo de los años ha mostrado altos índices de corrupción. ¿Sí? Por supuesto, entiendo a Coppola y a cualquier concejal que en uso de la función pública, en el caso de hacer una denuncia, le pueden decir de otro lado, presente las pruebas. Bueno, yo creo que el concejal Coppola el día viernes pasado mostró muchas pruebas. Esa es la diferencia que tengo con el concejal Coppola. Para mí presentó muchas pruebas. Y una en especial, además de esto de Compubecar, por eso hay que ir al año 97, precisamente la denuncia penal es que se había comprobado una esquematización de dividir
los montos para no ir a una licitación. Eso es favorecer a una empresa, adrede. Por eso se lo denunció a Wes. Coppola en el año 2007 dice lo mismo, año 2014 dice lo mismo. Entonces, si tiene 4 patas, una cola y dice miau, no es un elefante. De chiquito me decían que eso es un gato, ¿verdad? Entonces, acá hay gato encerrado hace años. Yo lo puedo decir y me hago responsable de los dichos. No es gratis. Y puedo entender a los concejales que tomen sus recaudos porque si no están las pruebas, aunque yo considero que hay pruebas. Y no solo eso. Yo analicé 2010, 2014, o 2003 en realidad, el incremento del pago, ahora no tengo el número acá, pero si mal no recuerdo fue un 485%. De 32.000 pasó a 87.000, 86.000. Yo lo dije claramente en la sesión, me parece que esos incrementos no dan cualquier índice hasta inflacionario de la realidad que uno mide, ¿no? Ni digo el INDEC, porque bueno, claro, sabemos lo que pasa con el INDEC. Entonces me parece que las contrataciones de vehículos del año 72, que a mí me encantaría ver, que andan todo el día, claro. El auto elevador, que andaba de las 5 de la mañana a las 12 de la noche. Los vehículos, te vuelvo a repetir, del año 72. Me encantaría que en el expediente estuviera al menos la BTV. Yo tengo mis dudas que pueda llegar eso a Capital, al puerto, como decía. Entonces, me parece que cuando uno habla de estas cosas, lo que está mostrando, a mi entender, es que las cosas no son como realmente deberían ser. No, inclusive cuando pude escuchar a Coppola, escuché todo el discurso de Coppola, de Melamed, escuché todos los discursos, no solamente en el recinto, sino después en mi casa, para saber qué es lo que me interesaba. Yo dividí el discurso de Coppola de 1 hora entre lo que es lo metodológico, lo que puede ser una irregularidad, lo que puede ser una desprolijidad y lo que es una denuncia. Considero que lo de Jorge Rojas es una denuncia política porque pone en juego la discusión sobre prioridades. Lo de CompuBécar para mí es una denuncia que puede ir a la justicia tranquilamente porque se repite algo que viola claramente la ley orgánica de las municipalidades. Entonces, salvo que ese sea un papel de almacén, que creo que no, entonces se tiene que cumplir. Y si el intendente no lo cumple, tiene que ser denunciado. Y hubo un elemento que lo planteó la concejal Melamed, que inclusive Melamed dijo, lo voy a seguir investigando, que es Umbrales de la Merced. Es decir, Umbrales de la Merced es un emprendimiento que está sobre Ruta 25. Una de las empresas, Videpro, me parece que es la empresa, Videpro, es proveedora del Iduaro, del municipio. Entonces, Melamed hace algo que es muy interesante, saber cómo se habían efectuado los pagos a varios proveedores, entre ellos Videpro. Entonces llega una suma superior a $1 millón. Mire que le estoy diciendo lo que dijo Melamed, es decir, me interesa el tema. Entonces descubre Melamed que hay 9 tinglados hechos. Yo no sé dónde están los tinglados. Supongo que la concejal debe saber o estaba preguntando en voz alta en esa sesión. Pero aquí que Videpro es integrante de un fideicomiso con otras 2 firmas por un emprendimiento que no es para ni siquiera clase media. Descartados los que están del otro lado cobrando un plan trabajar. Es un barrio más que cerrado. Entonces, claro que hay que dar una discusión política, concejal, e ideológica. El tema es que no se supera ese nivel. ¿Qué es lo político y lo ideológico? ¿Qué sería lo político y ideológico? Dijo Correa, los sectores de la burguesía y los sectores patronales. Yo me parece que es muy interesante poder la discusión, que más allá del planteo de Correa, es valioso que se dé. Porque para mí el sector patronal es el Trébol, es La Perlita, es Videpro, es Biosoft, es CompuBécar. Vaya si hay sectores patronales. Y creo que hay elementos para la discusión. Creo todavía que no se alcanzó ese nivel de madurez para decir vamos a discutirlo en serio. Siendo que cada uno tiene su pertenencia ideológica, pero hay que discutirlo. Si no, ¿de qué trata esto? De exposiciones de Coppola, de Melamed, de ASEF, y del otro lado una respuesta mínima. Pero uno intenta buscar la discusión. Uno tira un montón de ítems para discutir. Digo, yo estaba dispuesto al debate de todo lo que había dicho, de todo. Digo, todo lo que yo dije tenía cada papel al lado de mi escritorio. Y cada punto que iba hablando, iba corriendo el papel porque eran 33 ejes temáticos. Yo esperaba la discusión, pero cuando viene una discusión que lo único que quieren provocar es que te corras de tu eje para que esa discusión, lo importante, quede afuera y queda meramente algo ideológico porque me tratan de burgués, la realidad es que
no me voy a prestar eso. Vos fíjate que yo no di ninguna respuesta. Si hubiese encontrado respuestas sobre el discurso mío, seguramente yo hubiese debatido sobre eso, porque me parece que es lo que uno debe hacer y por el cual el pueblo lo eligió para que lo haga. Bueno, el tema notable, que para mí es una denuncia, no es una desprolijidad, es el trébol. Coppola hizo un descubrimiento, como ha ocurrido en otro tiempo. Machado lo hizo, el concejal Acef en su momento lo hizo. El descubrimiento es que encontró una factura, mejor dicho, una nota de crédito, que es un descuento, que es el 0,0000001. Es decir, que a lo largo del año, por lo menos, yo digo a lo largo de 13 años, es la primera nota de descuento. Y creo que son 60.000 pesos. 60.000 pesos, frecuencia 3 del mes de enero. Mes de enero. Y yo creo que es la demostración de cuán impune puede ser una administración, francamente. Si puede cerrar el último año, antes del nuevo pliego que ganó el trébol, diciendo hicimos una nota de descuento. Solo aquel que tiene una alta dosis de perversión lo puede hacer, ¿no? Y creo que el gobierno municipal en la figura de West tiene una alta dosis de perversión porque es una nota de descuento de 60.000 pesos. Ahora, Coppola descubrió algo y quiero que él lo cuente, porque entre el presupuestado y el ejecutado hay un par de millones, no de pesos, que los hay, pero de cuadras de diferencia. ¿Y esto? Sí, la realidad es que mi discurso fue un poco sarcástico cuando hablaba, te lo dije en privado después, que obviamente el oficialismo ha tomado cosas que yo dije y ellos saben que no es lo que uno decía. Ellos saben lo que quieren tomar. Exactamente, toman y cómo quieren tomarlo. La realidad es que uno ha hecho un trabajo en todo ese equipo muy exhaustivo y en una partecita muy mínima que se llama el cuadro de metas, que el Ejecutivo está obligado a presentar, uno tenía, el trébol a mí me llega el lunes, dos días antes del cierre de las comisiones, de la comisión para rendición, donde yo me esperaba que se tratara el otro miércoles y la realidad es que la sesión fue adelantada al viernes, algo que también me llamó la atención. A mí el viernes anterior, pero yo lo tomé el lunes, me pone a disposición todos los expedientes de órdenes de pago que estaban en el Tribunal de Cuentas y me mostraron el papel que estaba en el Tribunal de Cuentas. Cuando uno empieza a analizar, ¿qué encuentra en ese papel, en ese expediente, para ser más explícito? Encuentra las órdenes de pago, las órdenes de servicio, la certificación del trabajo, todas las órdenes de pago que se pagaron, y lo que me hice fue un trabajo de analizar en un Excel, digo, fácil, todas las órdenes de pago, con todas las boletas, con todas las cuadras realizadas, con las frecuencias, incluida la nota de crédito. Esto nos daba la cantidad de alrededor de 96 millones de pesos, que fue lo que se pagó sin contar un periodo de diciembre, porque obviamente se paga a posteriori, entonces va a entrar en la rendición de cuenta del 2014 o de este año. Pero resulta que en el expediente, ahí en el de cuadro y metas, que seguramente muy pocos lo leerán, pero a mí me gusta leerlo, me encuentro con que había el cuadro de meta, que implica decir cantidad de cosas presupuestadas, de cualquier cosa, de vecinos atendidos, de cuadras recorridas, de cobros realizados, de personas que se cobraron, digo, todo el cuadro de metas, cantidad presupuestada y cantidad ejecutada. Y resulta que en ese cuadro, en una fojita muy chiquitita, aparecen que en cuadras estimadas, presupuestadas, había 4.900.000, que es más o menos lo que se pagó, haciendo el comparativo con el Excel que yo hice, ¿sí? Pero resulta que en el ejecutado había 1.300.000 y pico cuadras. Y ahí se marcaba un desvío de 3.800.000 o de 600 cuadras. Lo que yo me pregunto es, ¿cuál es la verdad de la situación? O esa distancia entre los presupuestos de metafísicas o las órdenes de pago que se realizaron. Entonces, por eso yo dije, o fue un error de tipeo, y esto fue muy, muy sarcástico, porque vos sabés que siempre nos dicen que cuando el gobierno se equivoca es un error de tipeo, ¿sí? O fue un sincericidio. Sí, me parece que se blanqueó algo que tiene que ver con lo que decía anteriormente. Una traducción muy rápida entre lo que se presupuestan, los 4.900.000 cuadras aproximadamente. En ese cuadro de metas, arriba se tiene que leer presupuestado, ejecutado, y en el costado el menos o el más, o el igual. No es contable, no es algo difícil. La cuestión es que esa foja en particular a la que hace referencia Leonardo Coppola, que la veo, tiene la firma del intendente, tiene la firma de Ficoseco, tiene la firma de la licenciada Sabrina Rossi.
Entonces, Y si mal no recuerdo, el secretario de Economía. y del secretario de Economía, Si mal no recuerdo. Marcelo Saúl Martinelli. Entonces, yo tengo que creer que son funcionarios públicos de hace mucho tiempo, que los eligió Wes siendo técnicos y leen. Entonces, yo tengo que dar fe a que rubricaron leyendo. Y lo que leyó Coppola y lo que socializó Coppola es que hay 3,5 millones de cuadras que no fueron recorridas, pero se pagaron. Hay una denuncia penal que le hizo el concejal Carlos López, que seguramente esto va a abonar. Sé que la fiscal Pontecorvo no va a investigar, no quiere investigar, pero eso no limita a ningún funcionario público o cualquier ciudadano a hacer la denuncia. Es también una obligación como carga pública formular la denuncia. La última, concejal, porque estamos ahí con el tiempo. ¿Qué le deja esto? A mí me deja la tranquilidad de hacer lo que tengo que hacer, particularmente. Algunos me han dicho, ¿para qué laburar tanto si sabés que vas a perder? Y la realidad es que yo no voy al consejo ni a ganar ni a perder. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Y si yo encontraría todo bien, no tengas duda que la rendición la aprobaría. Y ojalá que las cosas que uno dice sirvan para mejorar. Muchas veces a uno lo critican de por ahí que es tibio, porque la realidad es que uno va a mejorar las cosas, y vos bien lo sabés, Sí. que uno no se para en el recinto a través de muchos errores que encuentra, que lo podría hacer tranquilamente, sino que los intenta solucionar antes. Pero obviamente mi obligación es que si esas cosas, que no es que tengo la razón, no es que creo que sé todo, que tengo la razón de todo, es que yo digo lo que creo que está mal, y si nadie me lo sabe justificar, para mí sigue estando mal. Mi función es esa. Por eso uno intenta ayudar, arreglar, porque la realidad es que si al intendente le va bien, a todos los morenenses nos va a ir bien. Yo creo que este ejecutivo está acotado, pero la realidad es esa. Cuanto mejor haga las cosas el intendente, a todos nos va mejor. Cuando mejor hagan las cosas sus funcionarios, a todos nos va mejor. Entonces uno tiene que intentar mejorar, pero mi obligación en la rendición de cuenta es todo aquello que está mal, decir que estuvo mal. Y me parece que la mayor satisfacción que uno tiene es poder haber trabajado y poder haber mostrado al vecino las cosas que uno cree que están mal y que para mí sigue estando mal porque nadie me dijo otra cosa en el recinto cuando yo esperaba un buen debate y discusión. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Voy a contar algo muy breve porque nos tenemos que ir. Esta semana le hice una entrevista a Pablo Díaz, que es secretario general de SUTEBA, y él respondió respecto a lo que planteaban al comienzo, ¿no? Este menú escolar, que es inaceptable. Entonces, en un momento de la entrevista radial, dijo, hay municipios en donde los chicos sí comen carne. Entonces quedaba la duda si comen carne porque los municipios intervienen, si no, la verdad que la provincia de Buenos Aires está realizando un soberano acto de discriminación. Entonces me inclino por pensar que algunos municipios, dentro de las posibilidades, están haciendo para que no estalle, ¿no? Y para hacer la diferencia política respecto a otro municipio. A mí me preocupa porque el municipio de Moreno, más allá de las buenas intenciones que pueden tener los concejales, inclusive lo que decía Coppola, de que hagan las cosas bien, el que se tiene que preocupar es el Ejecutivo de hacer las cosas bien. Porque son grandes, esto no es un jardín de infantes. Gobiernan desde el año 1995. Así que saben cómo hacer las cosas bien y saben cómo hacer las cosas mal y dibujar que está bien. Ya lo saben. Ahora, está ocurriendo algo que tiene que ver con la concepción política que yo lo vengo planteando en este programa, que es cómo la provincia se va desligando de responsabilidades. Y cuando se desliga de las responsabilidades, los municipios que están perimidos, agotados o pobres, no es que va a golpear eso en Wes y compañía, porque tienen la vida resuelta. Los que van a padecer las consecuencias son aquellos que hoy están sufriéndolas. Y eso le alcanza a toda la clase dirigente, ¿sí? Entonces, cuando se paga mal aquello que no debe pagarse, el impacto está en quien está mirando este programa y no tiene una calle en condiciones, no tiene una salita que funcione o una ambulancia que llegue. Esa es la traducción directa que tenemos que hacer. Si no, no hagamos nada. Hasta el jueves que viene. Gracias por estar ahí.